Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos. Y hoy vamos a platicar sobre el Observatorio Genómico de la Costa de Yucatán. ¿Qué es esto? Y para eso vamos a platicar con el doctor Mario Alberto Martínez Núñez de la Facultad de Ciencias en CISAL. ¿Qué es eso de Observatorio Genómico? ¿Qué es esto de genómico para empezar, doctor? Bueno, pues de entrada, muchísimas gracias por la invitación, Freddy, a tu espacio y a compartir con tu público un poco de lo que hacemos. El proyecto que mencionas del Observatorio Genómico, para empezar, pues vamos a definir la parte de genómica, que es una palabra que se refiere al material o al contenido genético de los organismos, ¿no? Llámese organismos procariontes, como pueden ser microorganismos, o bien organismos eucariontes, como pueden ser animales, plantas, aves, etcétera, ¿no? Entonces, a todo este conjunto de genes que forman el material genético de una célula es a lo que se le conoce como genoma. Y cuando hablamos de genómico, hacemos referencia a las herramientas, a las metodologías, a las tecnologías que nos permiten el estudio de este conjunto de genes, que es la información de un organismo. Entonces, cuando escuchamos la palabra genómico, lo que tenemos que hacer es relacionarlo a la información genética de un organismo y las metodologías que se han desarrollado en los últimos años que nos permiten el estudio de este material genético. O sea que lo que es toda la costa de Yucatán, usted va a estudiar la riqueza de los microorganismos. Eso es lo que pretendemos, ese es el objetivo ambicioso de este proyecto del Observatorio Genómico. ¿Qué potencial Genómico. ven ellos? Hay muchísimo potencial. De la parte que nosotros estamos interesados, estamos enfocados a la cuestión ambiental y a la cuestión biotecnológica, ¿no? Pero de ahí se pueden derivar muchas líneas de investigación. Entonces, el observatorio tiene como finalidad llevar a cabo un estudio sistemático de los microorganismos de la costa de Yucatán. Nosotros desde el 2017 hemos estado llevando a cabo muestreos en diferentes puntos de la costa de Yucatán para hacer una descripción de cuáles son las especies bacterianas que viven precisamente en estos lugares que hemos muestreado. Y ahora la idea es que podamos llevarlo a cabo de manera sistemática, es decir, con una periodicidad en el tiempo y también en el espacio. La finalidad es poder recabar información acerca de qué es lo que se tiene en las costas de Yucatán, como para posteriormente, a mediano y largo plazo, poder tener aplicaciones, como te vuelvo a repetir, en el sentido que a nosotros nos interesa es en la parte ambiental y en la parte biotecnológica. ¿Cuántas comunidades microbianas se conocen en la costa de Yucatán? Comunidades microbianas hay muchas y pueden estar constituidas por diferentes especies bacterianas. Entonces, uno de los objetivos del proyecto es precisamente conocer esta dinámica de las comunidades microbianas, porque no son estables, ¿no? No puedes decir que una comunidad compuesta por 5 especies bacterianas permanece así durante todo el tiempo o durante una extensión de territorio, sino que van cambiando dependiendo de las condiciones que se presenten, y más en una zona como es la costa de cualquier lugar, donde las variables físico-químicas están cambiando durante un día muchísimo, ¿no? Entonces ese es el objetivo de este observatorio, el poder empezar a entender cómo se constituyen estas comunidades microbianas, ¿no? Cómo van cambiando. ¿Cómo nacen? ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo nacen? ¿Cómo nacen las bacterias? Las bacterias se reproducen a través de una fisión de la célula. Llevan a cabo una fisión donde la célula lo que hace es dividirse. Previamente replica o duplica el material genético, es decir, genera una copia de su material genético, y una vez que hay esta copia, se lleva a cabo la división celular. Así es como se lleva a cabo esta reproducción. Como ocurre con cualquier célula, sea procariota o eucariota, el mecanismo es el mismo. Primero se copia el material genético y después las células se dividen. Es lo que ocurre. Doctor Mario Alberto, en este observatorio genómico de la costa de Yucatán que usted está fomentando, van a detectar contaminantes. ¿Cuál es la utilidad? Solo detectarlo. La idea del observatorio genómico
es, en una primera etapa, llevar a cabo este muestreo para conocer cuáles son las comunidades bacterianas, las especies bacterianas que habitan a lo largo de la costa de Yucatán. Como tenemos que optimizar recursos, no tenemos los recursos que quisiéramos, lo que estamos haciendo es tratar de enfocarnos en estados ambientales contrastantes. Lo que hacemos es muestreamos en lugares que se encuentran conservados dentro de la costa de Yucatán, que son estas reservas estatales como el Palmar, Bocas de Silán, Ría Lagartos, y muestreamos en los estados ambientales opuestos, es decir, lugares contaminados o que han sido impactados por la actividad humana. Por ejemplo, el poblado de Cisal o Progreso. ¿Qué han encontrado? ¿Cuál es la diferencia? Lo que hemos encontrado, que te puedo decir, es que, por ejemplo, en los lugares conservados desde el punto de vista de la biotecnología, que es una de las cosas que nos interesa, hemos encontrado una mayor abundancia de moléculas que se llaman péptidos no ribosomales. Estos péptidos no ribosomales son moléculas que tienen una aplicación muy amplia, sirven como antibióticos, como biosurfactantes, como inmunodepresores, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista ambiental, lo que hemos encontrado es que en los lugares contaminados, estas comunidades bacterianas tienen una mayor actividad de rutas metabólicas asociadas con degradación de compuestos contaminantes, o lo que se conoce como xenobiótico, lo que no está presente en los lugares conservados. Entonces, eso es lo que hemos encontrado hasta este momento, estas rutas biosintéticas encargadas de la degradación de contaminantes en las zonas contaminadas, y estas rutas biosintéticas en mayor abundancia encargadas de producir metabolitos secundarios, de manera específica los péptidos no ribosomales que te acabo de comentar. Los péptidos no ribosomales. Así es. Según leí en un artículo de usted, esta aplicación de biotecnología, el retinol, que sirve o puede servir para la industria cosmética. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, una de las moléculas que se pueden encontrar, aunque no es un péptido no ribosomal, es el retinol o también las fotoliasas, ¿no? Son, por ejemplo, moléculas que se usan en la industria cosmética y que proporcionan un plus a las cremas que se utilizan por parte de estos sectores, ¿no? En el caso de las fotoliasas, lo que tiene como función molecular es la reparación del ADN producido por daños UV. Y entonces, al agregar estas fotoliasas a las cremas, lo que hace es revertir el daño celular ocasionado en las células de la piel que pudiera haber, ¿no? Esa es en la parte biotecnológica. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Nueva programación llega a Teleplay. Disfruta del mejor contenido nacional e internacional en todas nuestras plataformas. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Teleplay Sureste y descarga nuestra app para dispositivos Apple, Android y en Roku. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. El Potro Cisneros nos presenta lo mejor de la música grupera en un programa que ha hecho historia. Gruperísimo. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por seguirnos acompañando y estamos viendo la importancia de tener en Yucatán el Observatorio Genómico de la Costa de Yucatán, y el responsable, aquí está el doctor Mario Alberto Martínez Núñez, quien, por cierto, usted tiene colaboración de los Estados Unidos. Así es, tenemos un financiamiento que nos otorgó la Oficina de Investigaciones Navales de la Marina de los Estados Unidos
para desarrollar una línea de investigación en biología sintética. Básicamente la biología sintética es la utilización de herramientas moleculares para la modificación de los microorganismos, ya sea en su metabolismo o en su regulación. Básicamente lo que haces es diseñar un circuito para que una célula se comporte o produzca cierto producto de tu interés. O sea, doctor, usted me está diciendo que está descubriendo unas alternativas para combatir, por decir, la contaminación en las cosas. Es esto. Esa es la finalidad a mediano plazo. Es esto, la biología sintética. Queremos integrarlo con la biología sintética. Con la parte del observatorio genómico y estas herramientas genómicas, lo que estamos haciendo es describir e identificar aquellas enzimas que pudieran ser utilizadas en algún momento para una aplicación ambiental, ¿no? Por ejemplo, te comentaba hace un momento de estas rutas biosintéticas que hemos encontrado en los microorganismos de zonas contaminadas y que se encargan de degradar xenobióticos, por decirte algo, degradación de hidrocarburos. Entonces nosotros identificamos cuáles son los genes que se encuentran involucrados en la degradación de hidrocarburos en estas comunidades silvestres, por decirlo de alguna manera, y entonces nosotros lo queremos unir a la parte de biología sintética para tomar estas enzimas, estos genes que hemos nosotros descrito a través del observatorio genómico e introducirlas en bacterias de laboratorio para que puedan llevar a cabo la degradación de estos xenobióticos y después puedas utilizar estas bacterias modificadas en una restauración ambiental. Piensa tú una derrame de hidrocarburos. Plaguicidas. Sí, plaguicidas o metales pesados, ¿no? Entonces la idea es esa del observatorio es... La biología sintética, usted me va a crear microorganismos para degradarlo. Así es, esa es la idea de la biología sintética, entre muchas otras aplicaciones, y eso es lo que nosotros estamos tratando de desarrollar con estas líneas, el unir la parte de las ciencias ómicas con la parte de la biología sintética. Y ahí es donde en la parte de la biología sintética hemos recibido el apoyo de la Marina de los Estados Unidos. Tenemos en este caso, el trabajo lo lleva a cabo la doctora Suemi Rodríguez, que es investigadora postdoctoral de la Marina de los Estados Unidos, y ella es la que se encarga de llevar a cabo el diseño de estos circuitos biosintéticos que son introducidos a estas bacterias pues domesticadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que permiten su manipulación a nivel molecular. Entonces, por un lado, con las herramientas del observatorio genómico describimos e identificamos moléculas. Domesticar microorganismos. Así es, en el sentido de que son microorganismos que podemos crecerlos en laboratorio, sabemos cuáles son las condiciones para que se puedan desarrollar dentro de una caja Petri o dentro de un cultivo líquido y puedan crecer y las puedas manipular desde el punto de vista molecular. Introducirle genes que no son de ellos, expresar rutas biosintéticas de otros organismos. Entonces, estos organismos domesticados, por decirlo de alguna manera, son los famosos organismos modelo como Escherichia coli, Bacillus subtilis, que llevamos tanto tiempo estudiándolos que la información que se han generado de ellos es abundante y eso nos permite poder manipularlos desde el punto de vista molecular. Entonces son los que se utilizan como chasis, esa es la palabra técnica que se utiliza en biología sintética, es un organismo que recibe un gen o una ruta biosintética o un conjunto de genes. Estos organismos chasis los manipulas, reciben los genes de interés para que expresen alguna molécula que tú quieras producir o bien lleven a cabo la degradación, en este caso, de un contaminante. Exactamente. Doctor, nos estaba usted hablando, antes de que lo interrumpa, de retinol. Esto está aquí en las costas de Yucatán. Del retinol, estamos hablando de fotoliasas. Está en la ciénaga. Están dentro de los lugares que hemos muestreado. En este caso, están dentro de las reservas estatales. O sea, en lugares no contaminados. Y también en lugares contaminados, sí. Hay presencia de ellos. ¿Nos puede recordar para qué sirve el retinol? Sí, cómo no. El retinol en este caso es una molécula que se utiliza en la industria cosmética para darle una mayor promedio de vida en anaquel. Para las arrugas. Para las cremas que se utilizan en la industria cosmética, necesitas tú... ¿Ese material está en las costas de Yucatán? Sí, ese es el material que está en las costas de Yucatán y es una molécula que, como te repito, permite darle una mayor de vida
en el anaquel a un producto, ¿no? Permite que los constituyentes de una crema puedan durar más tiempo en un anaquel, por un lado. Igual nos hablaba no solo del retinol, nos hablaba del fotoliáceas. Fotoliasas, sí, moléculas que reparan el daño que la luz ultravioleta genera en el ADN. La luz ultravioleta lo que puede hacer es romper los enlaces entre los nucleótidos del ADN y eso puede generar muchos problemas. Y entonces las fotoliasas lo que hacen es llevar a cabo esta reparación, volver a unir esas uniones que han sido por la exposición a los rayos UV rotas, ¿no? Ese es por un lado. Pero no solamente están estas moléculas, están también los péptidos no ribosomales. Usted nos está diciendo que el retinol y fotoliasas están en la costa. Así es. Y ustedes los microorganismos. Y ustedes lo están estudiando. Nosotros estamos en el observatorio. Así es. Eso nos está diciendo. Así es. Esa es la función que va a cumplir el observatorio. El poder hacer un inventario de qué es lo que tenemos en las costas, como para mediano y largo plazo ver cuáles son las aplicaciones. Es un símil, es como cuando quieres cocinar algo, ¿no? Quieres cocinar un pastel, pero antes de que lo cocines debes de tener una lista de qué es lo que tienes, ¿no? Cuento con harina, cuento con leche, los materiales, ¿no? Tengo los moldes, tengo el bol, los trastes para poder cocinar, ¿no? Y dependiendo de eso es que vas a poder o no cocinar, ¿no? Igual y tu objetivo es hacer un pastel, pero resulta que cuando haces tu lista dices, oye, no tengo un molde para pastel, pero tengo un molde para galletas. Y entonces te adaptas, ¿no? Entonces primero necesitamos conocer qué es lo que tenemos, qué es el recurso con el que contamos, para a partir de eso poder proyectar aplicaciones a mediano y largo plazo. Nos vamos a un corte comercial y regresamos porque estamos aprendiendo un montón. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo y créanme que estamos aprendiendo y qué se está haciendo en el Observatorio Genómico de la Costa de Yucatán, que está a cargo del doctor Mario Alberto Martínez Núñez, que ya nos dijo que esto, lo de los retinol y fotoliasas son el material que sirve para la industria cosmética, que estos microorganismos están en la costa de Yucatán. Así es, entre muchas otras cosas que aún faltan por descubrir. Doctor, los péptidos, háblenos de la industria farmacéutica, esos microorganismos que están aquí en la costa de Yucatán, por favor. Okay. Los péptidos no ribosomales son moléculas que tienen aplicaciones muy amplias, no solamente en la cuestión farmacéutica. De manera específica, en la industria farmacéutica se utilizan como antibióticos. Son antibióticos los péptidos no ribosomales. De ahí es donde radica el interés en poder describir estos compuestos debido a este problema que actualmente hay a nivel mundial de la resistencia a los antibióticos tradicionales o que ya de alguna manera están actualmente utilizándose, ¿no? Y entonces la búsqueda de nuevas opciones es lo que hace muy atractivo este descubrimiento de péptidos no ribosomales con aplicación de antibióticos, pero también tienen aplicaciones como biosurfactantes, como si fueran detergentes.
los péptidos no ribosomales, hay otros que se utilizan como detergentes, por decirlo de manera coloquial, exacto, ¿no? La palabra correcta es biosurfactantes, y estos se utilizan en la industria petrolera. Lo utilizan para pozos que han alcanzado cierta madurez y no se puede seguir extrayendo a la misma velocidad el hidrocarburo. Se inyectan estos biosurfactantes que permiten hacerlo más líquido, digamos, para poder tener una mayor extracción más fácil, o para también limpiar los derrames que puedan ocurrir con estos biosurfactantes, que esa es la propuesta que nosotros tenemos con la Marina de los Estados Unidos, el poder detectar estos biosurfactantes para poderlos llevar a elementos de biología sintética, para poderlos expresar en microorganismos y poderlos utilizar en la parte ambiental. Pero en realidad no se limitan únicamente a la industria farmacéutica. El campo de aplicación de los péptidos no ribosomales es muy, muy amplio. Todo eso que usted nos está diciendo, en este caso de los péptidos no ribosomales, están en la costa de Yucatán. Así es. Se encuentra en el sedimento, en los microorganismos que viven en la zona costera de Yucatán. No es exclusivo de los microorganismos de la zona de Yucatán, de la zona costera. Pero aquí hay algunas particularidades. Sí, la particularidad ¿Por qué y qué se da? La particularidad es que estas comunidades microbianas, al estar habitando la costa, la particularidad que tiene la costa de Yucatán es que es muy, como cualquier otra costa, ¿no? Es muy dinámica. Las variables son muy dinámicas. En un solo día los cambios de temperatura varían muchísimo, desde tener temperaturas muy altas en la mañana, bajas, ¿no? En la mañana, y conforme va pasando el día va aumentando la temperatura en un solo día, y también las concentraciones salinas que van cambiando muchísimo en un solo día. Entonces, lo que tenemos es que estos microorganismos están expuestos a ambientes muy estresantes durante todo el día, a diferencia de microorganismos que viven en ambientes más estables, ¿no? Piensa tú, aquí o el exceso de calor, el exceso de lluvia, secas, que cambia en pocas horas, ¿no? ¿Qué produce? ¿Qué microorganismo? Esa es la pregunta que queremos responder. ¿Cómo estos microorganismos pueden enfrentar estas condiciones tan cambiantes en las variables físico-químicas, ¿no? Que en una hora están, a 30 grados centígrados, y después de 2 horas ya alcanzaron 45 grados centígrados, ¿no? ¿Cómo pueden sobrevivir? ¿Cuáles son los mecanismos que Porque les cuando hay permiten secas contener? también hay secas. Exacto. Y cuando hay lluvias, hay lluvias. Exacto, sí. Entonces la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuáles son estos mecanismos? ¿Cómo han moleculares? evolucionado? ¿Qué tienen? Sí, exacto. Desde el punto de vista evolutivo es muy interesante, ¿no? Nosotros ahorita en este momento estamos abocados desde el punto de vista metabólico y de la regulación, o sea, cómo enfrentan estas condiciones tan cambiantes. ¿Qué es eso de metabólico? Sí, el metabolismo tiene que ver con todas aquellas enzimas que llevan a cabo los procesos de transformación de las células en general, energía y materia, ¿no? Cuando nosotros estamos comiendo un alimento, lo que hacemos es degradarlo a sus compuestos esenciales, a sus bloques esenciales, y este proceso se lleva a cabo por enzimas que van llevando paso por paso la degradación de la materia y el aprovechamiento de la energía o la generación de energía, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando hablo de metabolismo o metabólico, ¿no? Todo este conjunto de enzimas que le permiten a un organismo sobrevivir en un ambiente tan dinámico y estresante, de pasar de situaciones, como tú dices, de secas, a situaciones donde la cantidad de agua aumenta, situaciones donde la temperatura es baja y de repente es muy alta, etcétera, etcétera. Entonces, pues sobre todo en estas comunidades bacterianas que dices, aquí en las salinas existen. Sí, claro, en las salineras también es un ambiente conocido como ambientes extremos, ¿no? Y ahí esos organismos que habitan en esos ambientes se conocen como extremófilos, porque en el caso de estos microorganismos que viven en las zonas como las salinas, ¿no? Estamos hablando de las salineras, por ejemplo, las coloradas, estamos hablando de las salineras que se encuentran acá en Celestún. ¿Qué hacen? ¿Qué las hacen especiales? ¿Cuál es la diferencia? Eso es lo que estamos tratando de conocer. Ya hay reportes que han dicho cuál es el mecanismo. Hemos descubierto que en este proceso metabólico de las bacterias hay ciertas moléculas
que les ayudan a mantener la estabilidad osmótica de la célula. ¿Qué es eso? La estabilidad osmótica de la célula hace referencia a la cantidad de un líquido que puede tener una célula, ¿no? En el caso de las bacterias que viven en las salineras, como la cantidad de sal que hay en su medio es muy alta, si no tuvieran un mecanismo para poder enfrentarse a esa enorme cantidad de concentraciones salinas, todas las moléculas de agua que están adentro de la célula tenderían a salir, se secarían las células, ¿no? Se quedarían como pasitas, ¿no? La pregunta es cómo le hacen estas moléculas para no perder el agua y mantener esa estabilidad osmótica. Y lo que se ha reportado es que generan moléculas que le permiten a ellos tener una mayor concentración o una concentración igual de sales al interior de la célula para nivelar esa cantidad excesiva afuera y no perder el agua, ¿no? ¿Y eso en qué se va a aplicar? ¿Se va a aplicar? ¿En qué parte de la biología sintética se va a aplicar? Nosotros queremos utilizar, más que el metabolismo específico, queremos utilizar a toda la bacteria en sí. Hace un momento yo te comentaba de estas bacterias domesticadas, estos organismos modelo, que una de las ventajas que tienen estos organismos modelo es que las puedes manipular molecularmente para que puedan llevar a cabo la producción de alguna molécula que a ti te interese o lleve a cabo una acción específica. El problema de los organismos modelo es que cuando los sacas del laboratorio, no resisten las condiciones afuera del laboratorio. Viven muy bien en condiciones controladas, temperatura de 37 grados, que les estés dando su medio de cultivo, que tú ya sabes cuáles son los ingredientes que necesitan para poder crecer, pero cuando las llevas afuera del laboratorio ya no son viables y se mueren. La idea que hemos propuesto y que es parte del financiamiento que hemos recibido de la Marina de los Estados Unidos es buscar nuevos organismos, nuevos chasis que puedan utilizarse in situ, es decir, que puedas utilizarlos afuera del laboratorio y que puedan producir o puedan llevar a cabo una acción determinada. En el caso específico que nosotros queremos es una aplicación ambiental. Te decía hace un momento, estamos tratando de identificar biosurfactantes para poderlos introducir a estos nuevos chasis. Y esta particularidad que van a tener estos nuevos chasis es que los puedas utilizar afuera del laboratorio, que los puedas poner en un suelo que ha sido contaminado por un derrame de hidrocarburos y puedan crecer los microorganismos. Entonces, esa es la finalidad de buscar en estos sitios extremófilos. Más que una ruta o una molécula en específico, nos interesa todo el organismo en sí, la célula en sí, para poderlo utilizar como un nuevo chasis y tener aplicaciones in situ y no que se quede solamente en el laboratorio o en la parte in vitro, ¿no? Doctor, muchas gracias. No, al contrario. Por platicarnos sobre el Observatorio Genómico de la Costa de Yucatán. Al contrario. Ya, ¿y saben dónde está? Aquí en Cizal. En Cizal, así es. Visítennos, está siempre las puertas abiertas de la universidad para que puedan acercarse. Gracias. A ustedes. Y a ustedes, gracias por acompañarnos.